Hay un texto también que quiero comentaros de Husserl, que esto sí que es muy interesante. Perdonadmelo. A ver, Husserl habla de la descomposición de la filosofía. Husserl no es no es como Nietzsche. Husserl, digamos que es un filósofo clásico a la hora de escribir. Él fue profesor en Heidelberg, fue, digamos, profesor de Heidegger, fue profesor de Ortega y Gasset, fue profesor de los principales intelectuales, fue depurado por el nazismo, era judío y murió a partir de, creo que en el año 37. ¿eh? Se achaca de Heidegger a su discípulo principal que ocupó su puesto en la universidad. En fin, hay una parte oscura de Heidegger. Yo he colgado algún texto, pero está en italiano, donde se lo exculpa en cierto modo a Heidegger. Se lo ha atacado mucho, pero por lo visto fueron apenas unos meses y bueno, ya está. Es Hannah Arendt la que lo exculpa a Heidegger, que era su amante judía, pero que era una mujer intelectual de mucho valía y que también ha escrito cuestiones controvertidas respecto del Holocausto y de los juicios en Israel de Eichmann. Hay una entrevista muy interesante que yo tengo, por cierto, compartido y que se hizo una película de aquí que estaba bastante buena. Bueno, él dice que la descomposición de la filosofía actual, estamos hablando de los años 1920, 1930, por eso que estamos en esta línea, todavía no hemos salido de ahí. Fijaos que seguimos hablando de posmodernidad, de descomposición, seguimos intentando romper, seguimos intentando ser, digamos, insumisos e indignados y todas estas cosas. La descomposición de la filosofía actual en medio de su actividad sin norte, esto es Husserl, Meditaciones cartesianas. Este es Husserl directo. No sé si os lo mandé. La puedo mandar. Es un tocho. Husserl es muy difícil de leer. Bueno, el libro este no es muy voluminoso, pero la descomposición de la filosofía actual en medio de su actividad sin norte nos da que pensarles. La decadencia es innegable desde la mitad del siglo pasado, el siglo XIX, en comparación con los tiempos anteriores. Si intentamos considerar la filosofía occidental desde el punto de vista de la unidad propia a una ciencia, esta unidad se ha perdido en cuanto al objeto de la filosofía y sus problemas y a su método. Con el comienzo de la edad moderna, la fe religiosa fue convirtiéndose cada vez más en una superficial convención sin vida, la humanidad intelectual se elevó en alas de la nueva gran fe en una filosofía y ciencia autónomas. La cultura entera de la humanidad iba a ser dirigida por evidencias científicas, iba a ser penetrada de luces, a ser reformada y convertida en una nueva cultura autónoma. Este parrafito casi os lo tendría que mandar tal cual. Descomposición de la filosofía. De aquí va a partir la filosofía de Husserl. Actividad sin norte de esa filosofía. Una filosofía que está basada y una ciencia que ha reemplazado a la fe religiosa, convirtiéndose en autónoma. Lo típico de la filosofía moderna, de la filosofía ilustrada, es esa razón autónoma que además cree que por sí misma va a llegar por fin a construir esa sociedad y esa humanidad soñada. Eso que luego tanto va a decepcionar, como yo he dicho en otras clases, que se ha olvidado del hombre concreto y también se ha olvidado de ese hombre concreto que es el trabajador en el caso del marxismo y que va a marcar precisamente todas las críticas a esa modernidad, precisamente porque esa razón autónoma, que parecía que era la ilustración, la revolución industrial, la máquina que va a estar al servicio del hombre y nos va a mejorar la vida, etcétera, etcétera. Nada de eso. Eso culmina como consecuencia en la Primera Guerra Mundial o en la última guerra del siglo XIX. Se perpetúa, se vuelve a producir la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Estos filósofos posmodernos europeos han tematizado todas estas cuestiones de la historia más reciente.
Dice, pero desde entonces también esta fe ha caído en la insinceridad y en la atrofia. Esta fe en la razón y esta fe no enteramente sin motivo, dice. En lugar de una filosofía viva tenemos una literatura filosófica creciente hasta lo infinito. O sea, no tenemos una filosofía viva, tenemos una literatura filosófica vana y que ya pues o se repite a sí mismo o nos cuenta cuestiones de antes, pero desde luego no existe una filosofía viva. El concepto de vida va a ser fundamental en esta época. En medio de esta desventurada actualidad, dice, no estamos en una situación semejante a aquella con la que se encontró Descartes en su juventud, porque este libro se llama Meditaciones Cartesianas. Acordaos, la primera. No será tiempo, pues, de renovar su radicalismo de filósofo que inicia su actividad, de someter a una revolución cartesiana la inabarcable literatura filosófica con su confusión de grandes tradiciones, etc. El anhelo de la filosofía, bueno, no sé, es el momento de hacer esto, dice, pero no para restaurar el racionalismo cartesiano, sino para volver a partir de cero, para realmente partir del ego cogito, como dice Husserl, que ahí vendrá el concepto muy difícil, está explicado más o menos ahí por Escudero, de la reducción eudética y la reducción fenomenológica, que es una pregunta de examen y que la tiene contestada ahí. Yo voy a intentar explicarlo, Si no ahora, hacedme acordar que tengo que intentar hacer inteligible, sin explicar a Husserl, lo que significa la epogé, la reducción eidética, o sea, la reducción y la reducción trascendental. El anhelo de una filosofía viva ha conducido en estos últimos tiempos a toda clase de renacimientos. ¿No será el único renacimiento fructífero precisamente aquel que resucite las meditaciones cartesianas? No para adoptarlas, sino para descubrir lo primero de todo, el muy profundo sentido de su radicalismo en el regreso al ego cogito y a continuación los valores de eternidad que brotan de este regreso. Precisamente, anticipo, la reducción eidética, la reducción fenomenológica, exalto muchísimo, pero para que entendáis algo, porque Husserl es difícil, es, digamos, está bastante explicado en esta vuelta un poco a las meditaciones cartesianas, es la reducción fenomenológica, o sea, la reducción al ego, al yo, para a partir de ahí, eso se llamaría reducción trascendental, como reconstruir el mundo a partir, que siempre en el fondo no deja de ser una construcción o una visión. El término trascendental es de Kant. Trascendental quiere decir, en el fondo, construir. El mundo que nosotros vemos es un mundo trascendental, pero no comparéis la palabra trascendental con cualquier uso que pueda haberle dado. Es porque es un mundo creado por nosotros. O sea, nosotros no conocemos la realidad, ya sabéis que construimos esa visión de la realidad, pues eso es lo trascendental. Entonces, una manera sería volver al yo, al ego cogito, y a partir de ahí ver con qué nos quedamos y a partir de ahí empezar a construir. Bueno, esto sería precisamente el camino que ha conducido a la fenomenología trascendental. Esto es difícil. Bueno, vamos a explicar entonces el concepto de reducción. Está sintético lo que está en el foro, pero está bien. Ahora vamos a poner simplemente una clave de Husserl. Voy a plantearlo desde otro ángulo. A ver si se ve. Esto sale en la pizarra, o sea que no es necesario que se vea. Vamos a ver. A ver si podemos. Yo tengo una manera de explicar, que no. A ver si podemos llegar a él. Vamos a ver. Husserl, o sea, la filosofía moderna, en gran parte, ya sabéis que trabaja en el problema del conocimiento. No en el problema del conocimiento desde el punto de vista psicológico, sino es un problema de cómo actúa
qué se puede conocer, cuáles son los límites del conocimiento, qué se puede afirmar con seguridad. En fin, es un problema epistemológico o nociológico. Ya sabéis que siempre hemos definido el conocimiento, en términos generales, como una relación entre sujeto y objeto. Que hemos lo hecho varias veces. Entonces, si hay una primacía del sujeto sobre el objeto, se hablaba de realismo, perdón, de idealismo, porque es el sujeto el que de alguna manera construye el objeto. Estoy hablando casi en términos muy, muy básicos y muy elementales y casi polibles del realismo aristotélico y de esta cuestión. Y si es a su vez el objeto el que predomina digamos, impronta en el sujeto, se hablaba de realismo, de empirismo. Por ejemplo, nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en los sentidos. Santo Tomás y Aristóteles, en el fondo, es el objeto que de alguna manera tiene una cierta preponderancia, objeto que en realidad no es objeto, es una cosa. Porque ¿qué es objeto? Ya sabéis que objeto son cosas, son ideas. Objeto ya es algo que siempre está incorporado al sujeto. Pero bueno, es una relación por ahí en diccionarios muy elementales. ¿Qué es el conocimiento? Una relación entre un sujeto y un objeto. Luego, que sea el sujeto, que sea el objeto. Ese sujeto, por supuesto, que tiene como una base o supone un ser humano que conoce, pero aquí estamos en la pura abstracción de la relación dialéctica, y el objeto, pues, de alguna manera hay una res, ¿no? Y aquí, de alguna manera, pues, habría una especie de logos. Pero no es lo importante. Pero esto lo pongo para que veáis que no me estoy refiriendo a nada real, simplemente que conocer es algo que conoce y algo que es conocido. Se habría invertido mucho tiempo en siglos precisamente para ver qué es de qué manera influye el objeto en el sujeto o el sujeto en el objeto. Entonces hablamos de que si tiene categoría o si el objeto se presenta, que soy yo en Aristóteles, por ejemplo, los accidentes o las cualidades, que son las que los sentidos pueden captar. Bueno, lo que habría que hacer, dice Husserl, yo lo explico a mi manera, poner entre paréntesis en la relación de conocimiento, ponemos entre paréntesis, dejamos de lado el polo del sujeto y el polo del objeto. Esta expresión poner entre paréntesis se utiliza en la fenomenología. La fenomenología es un poner entre paréntesis. Y quedarnos, esto para que entiendan, luego vais a aprender toda la terminología porque es difícil, con la pura relación. Mira, sería como decir, bueno, vamos a ver, da lo mismo, ¿qué es primero? Si el huevo o la gallina. A ver, aquí hay algo. No, es que mire, es que tenemos un problema, van a un mediador matrimonial. Bueno, este tiene la culpa. Vale. Vamos a hacer un análisis fenomenológico. Aquí tiene un problema. ¿Vale? Vamos a intentar caracterizar y profundizar en ese problema. Husserl le llama a esto ir a las cosas mismas. Vamos al grano. ¿Cuál es que aquí hay una relación? Esto es lo importante. La reducción fenomenológica significa aislar precisamente las cosas mismas. Y luego, en todo caso, interpretarla, ir abriéndonos, ¿no? Como concéntricamente está. Podríamos ver algunos aspectos del sujeto del objeto, pero lo importante es ir a las cosas mismas. Para Husserl, esas cosas mismas... A ver, hago una pequeña paréntesis, pero no me lo toméis al pie de la letra. Un análisis fenomenológico sería como un análisis descriptivo. Yo lo utilizo mucho, se puede utilizar en cualquier escrito no estrictamente filosófico, como una especie de análisis filosófico sería como una descripción. Por ejemplo, yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué consiste? Imagina que me preguntan a mí en Argentina, ¿qué consiste la crisis económica en España? O soy un economista y voy al grano, y yo lo explico y digo, mira, y empiezo. Aquí hay un problema.
que yo veo que hay gente pues, que cada día es más parado, conozco a varios de ellos, esto trae unas consecuencias, y enfoco, es como un enfocar. ¿Eh? Ese coger y ese ir a las cosas mismas sería como un enfocar, como en una cámara de reflex lo que está enfocado, y el resto va quedando como difuminado. Entonces, cuando muchas veces, por ejemplo, a ese profesor de matemáticas le preguntas de qué enseña, yo lo he hecho, ¿eh? Luego ya me lo hacía antes, me granjeaba el enemigo, le decía, bueno, yo empezaba a describir, enseño a ponle a hacer esto y a hacer lo otro. No, no, yo no te pregunto, yo pregunto qué son las matemáticas, estaba preguntando, y en el fondo, la otra persona solo te hacía una descripción fenomenológica, una descripción. Por ejemplo, hay definiciones fenomenológicas y descriptivas y antes se hablaba de definiciones esenciales. A mí me parece estupendo cuando hablan de definiciones esenciales, ¿no? Porque probablemente si esa persona hubiera sido, realmente hubiera estudiado filosofía de las matemáticas, me hubiera puesto en un apuro. ¿A qué te estás refiriendo tú? ¿A cuál de las matemáticas? No, no te creas, me podría haber puesto en un apuro. ¿Por qué? Porque antes existía la pretensión de que yo podía definir algo de una manera ontológica, esencial, captar la esencia de algo con mi inteligencia apropiada a esa inteligencia. Como yo digo, ese realismo ingenuo que a veces se utiliza la inteligencia como rayo láser. Pero ¿qué ocurre? Que se puede simplemente describir. Y la mejor manera de describir es partir de lo más concreto, de lo más presente, e ir abriéndote. Y entonces suelen ser bastante interesantes las definiciones descriptivas o fenomenológicas, como le llamo yo. Mire, a ver, esto luego ha sido utilizado en el psicoanálisis y en muchas cuestiones, aunque no, Freud no dependía de Husserl, no estudió con Husserl, pero es una cuestión de la época. Bueno, vamos a ver, descríbalo, a ver qué le pasa a usted, ir a las cosas mismas, independientemente de que tengan una explicación ontológica o no, o de que puedas llegar a ella. La filosofía se tiene que hacer cargo de lo que está ahí, de las cosas mismas. Heidegger hablará del ser ahí hablando del hombre. El hombre, y Ortega dirá, yo y mis circunstancias. Yo y mis circunstancias. Perspectivismo de Ortega. Más que definir qué es el hombre, aquel animal racional de Aristóteles, que ya está definido, es quién soy yo soy yo y mis circunstancias. El hombre es él y el yo y sus circunstancias. Una especie de husserlianismo, cartesianismo, incorporando las circunstancias. Somos eso. Y eso es lo que nos define. Y por lo tanto no habría una definición general y universal del hombre, porque cada uno es yo y sus circunstancias. Entonces, aquí tenemos, por un lado, la reducción eidética. La reducción eidética sería ir a las cosas mismas, pero tal como yo lo percibo como hechos o fenómenos individuales. García Morente da un ejemplo. Dice, a ver, si yo pienso en Napoleón, yo me lo puedo imaginar, Napoleón triste después y abatido después de la batalla de Waterloo. A Napoleón con la mano metida, Napoleón. Estoy siempre pensando en Napoleón. Pero lo que yo pienso, estoy pensando en situaciones individuales y concretas. Y entonces, la reducción idéntica es decir, bueno, este es Napoleón. Pero la base de todas esas impresiones es que es Napoleón. Sería una especie, fijaos, como de doctrina de la abstracción, pero que no tiene nada que ver. De lo que yo realmente conozco, porque él trabaja mucho con la psicología del conocimiento Husserl, pues la época, realmente la reducción idéntica sería qué percibo yo, cuál es la idea que percibo en una multiplicidad de percepciones que se refieren a un mismo individuo. Esa es la reducción eidética. Sería quedarme con la idea que representa la esencia, pero es que la esencia no es una esencia en el sentido ontológico, sino es una esencia en el sentido fenomenológico. Una determinada situación, en un determinado enfoque, por decirlo así.
No hay una interpretación, entonces, ¿no? No, De sí, todo sí, hay una esto. interpretación también, supongo, porque pero la interpretación se va a producir lo que se llama la reducción trascendental. Es cuando tú, eso, una vez que lo has captado, que digamos, lo has conocido en ese sentido, digamos, hay una expresión, espera, que es una cosa que remite a la otra. Bueno, una vez que tú lo has realmente en tu ego cogito has encontrado has logrado esa reducción eidética, o sea, llegar a lo que podría ser la esencia de ese hecho, de eso que se ha producido, lo puedes convertir, por decir así, como universalizarlo. Eso sería reducción trascendental, al estilo kantiano, partiendo de la intuición intelectual, porque eso es una intuición intelectual, luego sí la extrapola a una. Es bastante complejo. A ver, ¿esto dónde nos lleva? Lo voy a volver a repetir a ver si consigo algún texto o en el propio libro de a lo mejor de Sánchez Meca hay un párrafo que lo liquida. Esto tiene que ver con muchas cosas, que ya no tendremos más en el conocimiento la pretensión ni de llegar a la esencia de las cosas, ni de llegar a explicaciones de tipo universal, ni de construir sistemas filosóficos. Hay que partir de las cosas mismas, hay que partir de lo que, de lo que es, de lo que se da. En el caso de Heidegger es el Dasein, el ser ahí, se traduce como ser ahí, ser en el tiempo, el existente humano concreto. Entonces, esto impregnará el existencialismo porque partirá de las cosas mismas. ¿Y cuáles son las cosas mismas? Los seres humanos concretos. Nosotros no tenemos que inventar una teoría, una antropología filosófica abstracta para aplicarlo a una situación, sino que tenemos que poder ser capaces de poner en evidencia al ser humano concreto aplicando el método fenomenológico, describir fenomenológicamente su problemática. Y de esa manera es como si uno tomara conciencia de esa situación y empiezas a proyectar y a extrapolar, a hacer una renovación de esa filosofía que estaba totalmente descafeinada. ¿No? No es fácil. A ver si, porque yo estoy haciendo un esfuerzo por